Hola, hoy hablaremos sobre Pedro Páramo, esta novela muy famosa que la deben de leer. Es muy interesante. Pero antes de empezar a hablar sobre la novela, empezaremos a hablar sobre Juan Rulfo. Juan Rulfo fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano y perteneció a la generación del 52. Nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco. Solo 3 novelas le bastaron para darse a conocer y ser uno de los más importantes, que fue El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro. La novela de Pedro Páramo pues es un poco complicada de leer por los saltos de tiempo que da la obra. Por ejemplo, que está hablando de una época y de pronto ya empieza a hablar sobre otra época o sobre otro personaje. Por eso es un poco confusa. Y también porque tiene muchos personajes y porque a veces el narrador está hablando en primera persona o en segunda o hasta puede llegar a hablar en tercera persona. La historia se da en el México antiguo, en un pueblo de México llamado Comala, en la época de la Revolución Mexicana. Lo que Juan Rulfo trata de hacer con esta novela es como que meter problemas reales con la fantasía. Entonces esto hace que la novela sea que te deje en shock con lo que dice ahí y lo que está pasando en ese momento, que pues hasta la fecha aún se vive, que es el abuso de poder, la marginación de los pueblos y la muerte. De esos temas habla más o menos el libro. Bueno, la historia comienza con Juan Preciado y su madre. Su madre está a punto de morir y le dice que vaya a buscar a su padre, que su padre está en Comala. Y le dice, exígele lo que estuvo obligado a darnos y nunca nos dio. Y pues su madre muere y él le promete que sí va a ir. Al principio no estaba seguro de ir, pero él se llena de ilusión de pues conocer a su padre y emprende su camino hacia Comala. Antes de llegar a Comala se encuentra con Abundio el arriero. Él va a ser su guía para llegar a Comala. En una plática que ellos dos tienen, él les dice que él también es hijo de Pedro Páramo y que Pedro Páramo era una persona que tenía muchas tierras y mucho dinero y que pues a él no le dio nada. Y le dice que busque a Eduviges, que ella le ayudará a Juan Preciado a estar ahí o tener un lugar donde dormir. Y bueno, Abundio toma otro camino y Juan pues toma el camino hacia Comala. Llegando ahí pues empieza a buscar la casa y pues se va dando cuenta que el pueblo está muy desolado y está abandonado y pues no tiene vida ya. Entonces ya llega a la casa de Eduviges y ya Eduviges pues ya le tiene un lugar donde dormir. Le dice que su mamá ya le había avisado que Juan Preciado iba a ir. Y él se pregunta a mi mamá si mi mamá ya se murió, pero pues no hace caso. Y ya en eso Eduviges le cuenta un poco sobre su mamá, cómo era, y un poco sobre su papá. De ahí da un salto de tiempo y se empieza a contar la historia de Pedro Páramo. Y ya vuelve a regresar la historia a Juan Preciado, donde pues Eduviges pues desapareció y ya ahorita ya entró otro personaje. Y ya este personaje que es Damiana Cisneros le cuenta sobre cómo era el pueblo, cómo era antes, lo que había pasado. Y pues también te desaparece y ya él se va dando cuenta poco a poco al estar con varios personajes que pues son almas en penas. Y hay muchas historias secundarias dentro del libro que van contando la historia pues de ellos mismos, de por qué están en pena, cómo era antes Comala, y pues ahí se da cuenta que su papá Pedro Páramo no era una buena persona, el que él hacía mucho daño y pues que era un cacique pues como antes, que quitaba tierras a la fuerza, tenía muchas mujeres,
a veces las violaba, o sea, solo buscaba su bien él, sus intereses propios. Y ya él se da cuenta pues que su papá no era buena persona y ya sería todo lo que les puedo decir de este libro, porque esto solo es el principio, pero como les decía, hay muchas historias más secundarias que son muy interesantes, pero esas ya las deben de checar ustedes. Espero que con este pequeño relato que les di les haya gustado, y si es un poco confuso, pero poniéndole mucha atención al libro, verán que pues no, aparte la trama que tiene te envuelve, porque te deja al principio como que te va contando, te empieza a contar un poco de casi todas las historias, y ya al final ya te cuenta qué pasó con todos los personajes, y porque te dice por qué las almas siguen en pena y qué tuvo que ver Pedro Páramo para que ellas sigan en pena. Espero y puedan leer este libro, es un libro muy interesante y está muy bonito, te envuelve en la trama como ya se los había dicho. Y pues nada, sería todo. Espero que les guste y lo puedan leer. Adiós.